Hola, ¿cómo están? Bueno, ya me conocen, yo soy Mónica Giglio. Vengo hoy a hablarles sobre la evolución de la ciudad y del urbanismo. Vamos a tener el enfoque, la mirada de la planificación urbana desde lo que eran las ciudades a finales del siglo XIX hasta el siglo XXI. Antes los planificadores trabajaban de esta manera, ahora trabajan con esta otra tecnología y podemos ver que tanto en las ciudades como en las técnicas y en las teorías de la planificación urbana han pasado muchas cosas. Hoy vamos a tratar de ver algo de eso. En primer lugar, para ordenarnos siempre, nos ubicamos en qué etapa estamos de este cuatrimestre. En primer lugar, vimos en la unidad temática 1 cuáles son las distintas dimensiones y las distintas escalas que abordamos en el estudio de la planificación urbana. Luego, en la unidad 2, vimos cómo es el proceso de urbanización y también las distintas escalas. Vimos el caso de la Argentina. En la unidad temática 3 vimos qué relación hay entre la sociedad, la ciudad que construye esa sociedad y las técnicas de planeamiento que facilitan esas prácticas urbanas. Hoy vamos a ver la evolución de la ciudad y de las técnicas urbanísticas. Este es el contenido del programa de la materia. Vemos la ciudad en la historia, teorías y metodologías y las problemáticas del siglo XXI. Estas son las tres preguntas que intentamos responder en esta charla de hoy. En primer lugar, serían qué características tienen las prácticas de la planificación moderna. En sí, en el periodo de estudio que tomamos, vamos a ver la planificación moderna, cuáles son las transformaciones urbanas que podemos distinguir en las ciudades, y cómo se aplicaron las diferentes teorías de la planificación en nuestra ciudad. El proyecto de la ciudad, la construcción de la ciudad en la historia, ha tenido diferentes enfoques, diferentes teorías, diferentes modalidades. Nosotros vemos acá la ciudad medieval, la ciudad amurallada, que crecía casa a casa sin una preconfiguración previa, sí con una organización interna. Y vemos, por otro lado, proyectos urbanos que se han dado a partir de las ciudades renacentistas, donde había no solamente una jerarquía, una funcionalidad en la ciudad, sino también una concepción de cómo tenía que ser esa ciudad al final. Nosotros vamos a posicionarnos a fines del siglo XIX, cuando ya había una visión diferente, no solamente del dibujo de la ciudad, sino en cómo concebir su conformación. Tomamos acá también como referencia tres miradas diferentes de distintos autores que llevan casi una misma concepción, ¿no? En primer lugar, vimos en la clase anterior, en la unidad temática 3, cómo desde la mirada de la sociología se podía dividir las etapas del urbanismo en tres partes. Una que llamábamos paleourbanismo,
donde ahí sí se tomaba la ciudad clásica o la ciudad renacentista, el urbanismo posicionando esta etapa con el paradigma del urbanismo moderno y el nuevo urbanismo que plantea François Ayer. También hemos visto en los prácticos la visión de Manuel de Solá Morales, que plantea distintas formas de crecimiento urbano. Y detrás de cada una de esas formas de crecimiento urbano también hay una forma de concebir el urbanismo. El ensanche, por ejemplo, es una forma, ahora la vamos a ver desarrollada por Terán, que también lo cita, desarrollada para ordenar la extensión, el crecimiento de la ciudad sobre el territorio. El suburbano también es una forma de urbanización, pero que no tiene detrás un proyecto de ciudad. La ciudad jardín, que se plantea en su momento como una filosofía alternativa de ciudad, y finalmente el tema de los polígonos, que está mucho más asociado con la práctica de la arquitectura. Solá Morales también plantea el urbanismo marginal y otras formas de crecimiento que no son tomadas por la técnica urbanística. Y finalmente vamos a presentar a Fernando Terán, que es un urbanista español, madrileño él, Manuel de Solá Morales es catalán, y él plantea, siempre enfocando desde la planificación urbana, tres formas de concebir el plan, o el planeamiento. El plan como trazado, el plan como previsión integral y el plan como proyecto. En estas tres etapas que divide el plan, coloca el plan como previsión integral, que es la visión del urbanismo, y coincide un poco con la clasificación de François Ayer, pero ninguno de estos dos es como una línea de tiempo de actuaciones, sino diferentes formas de pensar y de concebir la ciudad. Vamos a ver qué dice Fernando de Terán. En la primera clasificación, el plan como trazado es, como habíamos dicho antes, una forma de proyectar la ciudad a través de definir su trazado. Eso es en el caso del crecimiento de la ciudad sobre el territorio, pero también la ciudad se transforma internamente con otras técnicas que en este caso llama City Beautiful o la ciudad bella, que es una forma de intervenir en la ciudad existente. Y finalmente la ciudad jardín, que la plantea inicialmente como una nueva forma de ciudad que termina siendo una modalidad más del crecimiento urbano. Luego, en la segunda etapa, plantea el plan como previsión integral, esto es la visión y el paradigma del urbanismo, y finalmente el plan como proyecto. La definición de Terán, el análisis que hace, termina a fines de los 90. Y vamos a ver en esta etapa qué pasó y qué pasó aplicado a Buenos Aires. Bueno, comenzamos entonces con el plan como trazado, que es donde el plano de la ciudad funciona como organizador del territorio. Vemos acá el caso del ensanche. El ensanche de extensión es el ensanche que plantea Cerdá para Barcelona a fines del siglo XIX, donde vemos que el
proyecto Barcelona originalmente, en el momento que se planifica el ensanche, tenía estas dimensiones, era una ciudad medieval amurallada, y el crecimiento que propone Cerdá es de toda esta extensión que se termina de materializar en esta parte de la diagonal recién en el año 2000, cuando se organiza un foro mundial que se hizo ahí. Y este era el proyecto para Barcelona que planteaban en el concurso que hicieron el Colegio de Arquitectos de Cataluña para el ensanche de Barcelona. Vemos que las dimensiones, la visión, la mirada es completamente distinta. Acá Cerdá toma como base la cuadrícula que utilizó España para las ciudades de la conquista en América Latina, ¿no? En este momento, Barcelona estaba mirando a las ciudades de Latinoamérica, entre ellas a Buenos Aires, para definir, para tratar de buscar en esa forma de hacer ciudad una forma de resolver las presiones que se recibían a partir de la revolución industrial, con el crecimiento explosivo de población dentro de las ciudades por inmigración. Pero como dijimos antes, también había problemas adentro de la ciudad. La ciudad ya no tenía las características higienísticas que se empezaban a difundir en la época, paisajísticas también, y que la nueva burguesía industrial requería. Entonces Haussmann, en París, hace una transformación interna, comienza a crear no solo las calles, paseos, bulevares, sino también la construcción de la infraestructura urbana dentro de la ciudad. Todo lo que la ciudad necesita para crecer y hasta entonces no tenía. Esta práctica urbanística al interior de la ciudad, los españoles lo llaman plan de reforma interior, y en el caso de París se habla de la City Beautiful, que también ha sido tomada en otras ciudades de América y del mundo. Y la alternativa que se plantea, todas las ciudades de Europa estaban pasando por el mismo proceso y tenían este problema migratorio que no lo podían resolver. Entonces hay una persona que no era ni arquitecto ni urbanista, que planteó una idea, una utopía de una ciudad jardín. Una ciudad jardín que ubicaba en el territorio como una ciudad satélite que tuviera una cantidad de población que permitiera la relación de vecindad, ¿no? Y apoyada en el gran desarrollo de los medios ferroviarios que en esa época había, permitía comunicarse a todas estas ciudades satélites con la ciudad central. Y como concepción, él planteaba lo mejor de la ciudad, que era esa relación de proximidad y esa multifuncionalidad, con lo mejor y las virtudes del campo, y que con estas dos cosas se planteaba la nueva ciudad, que era la ciudad jardín. Este diagrama teórico que plantea Howard es materializado por algunos arquitectos, por ejemplo, Ingwin y Parker en 1903, que hacen la primera ciudad jardín, que fue Letchworth. Y este ejemplo, bueno, lo tenemos hasta nuestros días. Vamos a hacer un intento de cruzar el océano y ver qué pasó acá en Buenos Aires con estas técnicas y estas teorías. Bueno, en principio, la idea de City Beautiful y de esa ciudad afrancesada la podemos tener en la Avenida de Mayo. Como ustedes saben, el casco histórico fundacional de la ciudad no tenía ni diagonales ni vías jerarquizadas, y en esa época
en 1886 se planteaba una necesidad de reflejar una nueva institucionalidad de la nación en el espacio público, uniendo la Casa de Gobierno con el Congreso, ¿no? Esta intervención tiene una vía muy similar en Madrid, que es la Gran Vía, que es contemporánea y de muy similares características. Con respecto a los proyectos de ensanche, bueno, como ustedes saben, Buenos Aires fue concebida dentro de las leyes de India. Las leyes de India tenían un trazado en cuadrícula y esa cuadrícula se prolongaba siempre que el territorio lo permitiera en forma indefinida. Bueno, luego con estos espíritus de la City Beautiful y de las diagonales y de las vías ajardinadas, se hizo un primer intento de delineación de Buenos Aires en 1904 y ya en 1925, donde se incorpora fuertemente el tema de la naturaleza, los parques y las plazas, la revalorización del espacio público en la ciudad de Buenos Aires, se hace el plan regulador de la ciudad, realizado por la Comisión de Estética Edilicia. O sea que todas estas corrientes, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, también la podemos ver en nuestras ciudades. Con respecto a la ciudad jardín, la ciudad del Palomar, que está en la provincia de Buenos Aires, en el área metropolitana, hay quienes dicen que fue la primera ciudad jardín que se construyó en América. Es un ejemplo que tiene un trazado y un diseño paisajístico, una relación con el verde muy importante, que tiene también otros usos comerciales dentro de la misma ciudad, centros comerciales y de reunión comunitaria. Y bueno, como ustedes ven, el verde y el tema del jardín es muy presente en la ciudad. Este modelo es replicado, pero solo desde el punto de vista del trazado orgánico, en los barrios cerrados que conocemos abundan dentro del área metropolitana de Buenos Aires, en muchas otras áreas metropolitanas y ciudades del país y de otros países también. Bueno, el segundo tipo de plan, y esto sí tiene que ver con los principios del urbanismo, es el que plantea la visión de la ciudad en forma integral, una visión cientificista, hablan algunos, del planeamiento. Nosotros habíamos visto en el plan anterior donde el trazado de la ciudad, un trazado en dos dimensiones, definen la espacialidad y las funciones se acomodan como pueden. Bueno, en este caso, la idea es organizar las funciones en el territorio y el trazado se acomoda como puede, ¿no? Se basa en modelos económicos y distintos tipos de modelos para desarrollar la práctica de la zonificación, que es su forma de llegar al territorio, ¿no? En este caso, ahí se plantean nuevas cuestiones y nuevas demandas urbanas. Aparece la demanda, por ejemplo, de la vivienda popular, para controlar también la extensión descontrolada hasta entonces de la ciudad. Bueno, la ampliación y la modernización,
de las redes de comunicación. La técnica que se aplica, la técnica urbanística, es una planificación jerarquizada, donde el plan general determina cuestiones que luego son desarrolladas en sectores urbanos más específicos dentro del territorio. El zoning, digamos, es la técnica que más se utiliza. Pero lo que se intenta hacer en esta etapa es la definición de leyes generales que no solamente resuelvan los problemas actuales de la ciudad, sino los problemas a futuro. Y se proyectan crecimientos y desarrollos urbanos con un sobredimensionamiento de la infraestructura en esta etapa, digamos, del periodo desarrollista, que justamente entra en crisis. Como entra también en crisis la sobreproducción de datos y el manejo, ya entonces se manejaba temas informáticos, ¿no? El manejo de datos hace perder la visión, la idea de ciudad. En la ciudad de Buenos Aires vemos en el plan director de 1962 la aplicación de estos principios. Esto no llegó a ser el plano de zonificación. El plano de zonificación es mucho más complejo y mucho más diverso. Pero acá se ve claramente la idea del centro de la ciudad, la idea de alineaciones comerciales, la idea de distintos niveles de densidad poblacional, del centro hacia la periferia, la idea también del aislamiento de las actividades portuarias e industriales y la presencia de parques y espacios verdes. Estos lineamientos generales que se dan para la ciudad luego son más específicamente determinados en sectores urbanos. En nuestro caso, el sector sur de la ciudad ha sido una fuente de experiencias en planificación urbana con estos criterios, ¿no? Y de ahí ya saltamos al proyecto, que el proyecto, los grandes conjuntos habitacionales que se desarrollan en el área sur, intentan ser también los modelos ya arquitectónicos de una forma de entender la ciudad y de convivir entre la densificación y los espacios abiertos, características del movimiento moderno. Finalmente llegamos a la etapa donde se considera al plan a través del proyecto urbano. La primera concepción habíamos visto donde se determinaba el trazado y las funciones se acomodaban en los ensanches y en el territorio. Una visión completamente distinta, funcionalista, donde se definía la función y la forma se acomodaba. Y acá se intenta sintetizar las dos cosas, una forma y una función adecuadas para resolver un proyecto de ciudad. Si no se podían esas grandes predicciones llegar a concretar en el territorio, sí podían llegar a instalarse o a desarrollarse pequeños proyectos o proyectos de escala urbana que pudieran ir dejando una impronta de una mejor conformación de la ciudad, ¿no? Se pasa también de esa idea del urbanismo desarrollista que intenta, digamos, el crecimiento en gran escala, que en determinada forma derrocha esa infraestructura, porque no se llega a materializar, a aprovechar, por un urbanismo de austeridad, donde responde a las necesidades en un proyecto, en un sector de la ciudad.
dos ejemplos muy importantes que tenemos en España, en Cataluña y en el País Vasco, son en Barcelona, la Villa Olímpica, que se plantea en 1992, y el Guggenheim, que es un elemento urbano, un museo que fue un poco la pieza fundacional de un conjunto de intervenciones urbanas que cambian la ciudad de Bilbao. Vemos acá como también hay una incorporación de un nuevo actor, que son los actores sociales, la gente. Y se pasa entonces de esta visión de arriba hacia abajo del urbanismo tradicional por un urbanismo participativo que parte de las necesidades de los ciudadanos, se consensúan los proyectos con los técnicos y luego las instituciones aprueban y consolidan los planes. En la ciudad de Buenos Aires, en los años 80, llega acá también estas ideas de resolver lo que el planeamiento integral no pudo resolver a través de proyectos urbanos en distintos sectores degradados o desaprovechados de la ciudad de Buenos Aires. Y para eso se organizó un concurso que se llamó Las 20 ideas para Buenos Aires, dentro de los cuales ya se planteaba el tema de la refuncionalización de Puerto Madero. Nosotros podemos dividir también estos proyectos urbanos de acuerdo a quienes los gestionaron. Entonces podemos hablar de proyectos de gestión estatal, como los que se dieron a partir del rescate de los cascos históricos, o de la peatonalización del microcentro, distintas intervenciones que tratan de revalorizar algunos sectores y algunas funciones dentro de la ciudad existente. También tenemos, a partir de los años 90, que cambia la escala de intervención de la inversión privada. Hasta entonces, quienes resolvían el tema del espacio público y los grandes conjuntos habitacionales que hemos visto era el Estado, y los privados resolvían el tema del edificio dentro de las parcelas. Bueno, a partir de los años 90, los privados también plantean conjuntos multifuncionales que intentan dejar una impronta en la ciudad más allá de su parcela o de su espacio privado. Y lo vemos en el predio de lo que era el ex albergue Warnes. Se plantea un hipermercado y un conjunto de torres. Bueno, esto no se llegó a concretar en total, lo único que funciona ahí es el hipermercado. Un caso similar fue en el área de Abasto, pero este sí se llegó a concretar, refuncionalizando el viejo mercado de Abasto por un shopping, agregándole un hipermercado y agregándole un conjunto de torres de vivienda que hacían todo una inversión que hasta entonces no se había visto en esa escala en Buenos Aires. Y bueno, como tercera forma de intervención podemos hablar de la intervención asociada, donde se asocian los propietarios de un terreno, que era el viejo Puerto Nuevo, el viejo Puerto Madero de la ciudad de Buenos Aires, ya que no tenía funciones, con la ciudad de Buenos Aires, que le da una normativa y que concreta un proyecto urbano, y la inversión privada, que luego materializa no solamente los edificios, sino también determinados parques o infraestructuras que tiene ese sector de la ciudad. ¿Qué nos queda por delante? Bueno, ahora
todas las ciudades, a través de las Naciones Unidas, que organiza estas conferencias o estos foros mundiales, en el 2015 se definieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva Agenda Urbana para el año 2030. Lamentablemente, con esto que estamos pasando, esta realidad que estamos pasando en estos momentos, no creo que ninguno de los países pueda cumplir los objetivos que se habían propuesto para el 2030, pero sí yo creo que de todos modos sirve para también ponernos a revisar esos objetivos y esos elementos de la agenda y plantearnos con la experiencia que nos da el haber pasado por una realidad impensada, ¿no? Concretamente en la ciudad de Buenos Aires, bueno, desde que se hace la nueva constitución de la ciudad y se empiezan a dictar las nuevas leyes, la ley número 6 es una ley de participación. Este tema de participación en la ciudad de Buenos Aires ya está institucionalizado y estas prácticas está también a veces institucionalizado, otras no, pero es una práctica muy difundida en distintas ciudades del país. Y en la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos se está dando inicio a un proceso de revisión del plan urbano ambiental, que fue, digamos, el plan que le dio marco al modelo territorial y que le dio marco también a la modificación del código urbanístico y el código de edificación que se aprobaron el año pasado. Yo siempre me gusta poner estas imágenes que son de un libro de Margarita Gutmann, que plantea a través de imágenes cómo se pensaba en el centenario que iba a ser la ciudad en el bicentenario. Evidentemente se pensaba que el problema del transporte iba a ser muy importante. Y la visión que se tenía de una ciudad, prácticamente aquí desaparece la naturaleza o hasta el elemento natural y paisajístico, ¿no? Y a tal punto se pensaba que esto iba a ser importante que la innovación de la época, que era la aviación, se pensaba que iba a estar popularizada de forma tal de que podía llegar a cambiar el valor del mercado inmobiliario, ¿no? Vemos en este chiste donde dos señoras se juntan y dicen hemos tenido que mudarnos al piso bajo porque arriba ya no se puede vivir del ruido del tráfico, ¿no? Bueno, a mí siempre me gusta tomar estas imágenes y hacerlos reflexionar hasta dónde el planeamiento puede prever el futuro. ¿Cuáles son los límites que tenemos para planificar el futuro? Y hemos visto en la historia más reciente, cuáles fueron las técnicas que concibieron las normas y los planes que tenemos hoy en día en la ciudad. Bueno, finalmente, para cerrar, les dejo acá una definición de Fernando de Terán. Él considera que el planeamiento es una práctica reguladora de la construcción y de la transformación de la ciudad, y que pasa por elaboraciones sucesivas que varían sustancialmente con los distintos enfoques teóricos y los distintos instrumentos de actuación. Esto también varía en el tiempo y varía en los distintos lugares del mundo. Yo lo que agrego a esto es simplemente que saber descubrir el proceso de cómo se generó cada problema, cómo llegamos hasta acá, nos ayuda a plantear la gestión para resolver el proceso futuro, teniendo en cuenta la lógica de los tiempos de cada actor social. Habíamos visto que las intervenciones no solamente pueden ser públicas, sino privadas o mixtas. Bueno, y a su vez hay que tener en cuenta la participación de la gente. También tenemos que tener en cuenta que cada propuesta urbana se genera dentro de un paradigma de la época.
aquellos dibujantes que dibujaban la ciudad en un plano, en el piso que les mostré al principio, tenían una idea de ciudad en la cabeza muy distinta a la que tenían los que piensan con la imagen 3D en una computadora, ¿no? Las precisiones, las definiciones son muy distintas. Y finalmente que en la gestión tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que suceder para que algo suceda y que en largos plazos nosotros no podemos definir que cada uno haga lo que tiene que hacer. Esto es también otra de las enseñanzas que tratamos de sacar de lo que vimos hasta ahora. Como siempre, acá tienen la bibliografía con que estuvimos trabajando en esta clase y siempre les recordamos cuáles son los medios de comunicación que tenemos para comunicarnos. Bueno, gracias a todos. En la próxima clase veremos la unidad temática 5, donde ya empezaremos la etapa de las teóricas sobre la parte de proyección. Hasta acá, en estas primeras 4 teóricas, lo que intentamos es aprender a aprender la ciudad, a ver cuáles son las técnicas de diagnóstico, y ahora vamos a empezar en la próxima unidad temática con la planificación estratégica y el libro de Fernández Gual. Bueno, espero que les sirva. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.